Primera reunión de Sánchez con el mandatario norteamericano, Joe Biden, que hasta ahora había mostrado indiferencia hacia España. Ni siquiera había levantado el teléfono. Es el momento de relanzar la relación transatlántica, venida a menos desde hace años. En Voz Populi les contamos las bambalinas de este encuentro en la cumbre de la OTAN, cómo se fraguó. Pero también les contaremos un nuevo gesto hacia el gobierno catalán. Un día después de la manifestación en la Plaza de Colón contra los indultos, desvelamos que Sánchez ha destinado a Cataluña una inversión récord de más de 700 millones de euros a través de las empresas públicas. No se publicita a lo grande, pero es otra muestra de favor en detrimento de otras comunidades autónomas. Enseguida les damos más detalles, estén atentos, porque hablamos de la tremenda escalada de los precios y entrevistamos al presidente encargado de Venezuela, a Juan Guaidó. Antes, arrancamos con nueva información de Plus Ultra. ¿Estaba Ábalos al corriente de que la aerolínea no era estratégica? Vamos ya con ello. El magnate venezolano Camilo Ibrahim, vinculado a la aerolínea y cercano a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, mintió sobre su participación en Plus Ultra. Tras conocerse el polémico rescate, se desvinculó de la compañía a través de un comunicado. Pero buceando en el registro mercantil, hemos visto que aparece su nombre. Llegó a pagar casi 4 millones de euros para entrar en la compañía en el año 2017, pero ahora no le interesa que se conozcan sus vínculos. Marina Alias. Así es, Ana. Camilo Ibrahim hasta ahora había estado vinculado a Plus Ultra a través de las relaciones empresariales que tenía con los consejeros de la administración, con los dueños de la empresa y también con la entidad bancaria Panacorp, que propició una inyección de capital en 2017. Sin embargo, a través de unos documentos del registro mercantil a los que hemos accedido, se ve su nombre y apellidos negro sobre blanco y en 2017 él desembolsó 3,7 millones de euros para adquirir más de 600.000 acciones. Claro, ¿cuál es la relación con los actuales dueños de la compañía? Bueno, pues en ese mismo comunicado él reconoce que le une una relación de amistad y también empresarial, tienen proyectos tanto en España como en el extranjero. Sin embargo, en ese comunicado que él difundió a través de diversos medios el 30 de marzo, se le olvidó mencionar bueno, pues que él había participado también en las acciones de la empresa. De hecho, dice que no tiene ningún tipo de relación con Plus Ultra, que no ha tenido ninguna reunión ni conoce las funciones de la empresa y además asegura que desconoce totalmente, profundamente el negocio y la industria de la aeronáutica. Fíjate, rescatan a Plus Ultra y de repente desaparece, no se sabe nada. Así es. Bueno, Marina Alias, muchísimas gracias. Gracias. Y no es la única información que llevamos hoy sobre la aerolínea. El equipo de Ábalos estaba al corriente de que Plus Ultra estratégica, lo que se dice estratégica, no era. La Dirección General de Aviación Civil, que depende del Ministerio de Transportes, alertó de que la aerolínea facturaba la mitad que otras aerolíneas de su mismo tamaño y que no hubo año que no registrara pérdidas. Así figura en un informe al que ha accedido nuestra compañera Beatriz Triguero. Cuéntanos. Hola, Ana, pues así es. La Dirección General de Aviación Civil, que depende del Ministerio de Transportes, que dirige el ministro Ábalos, pues alertó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en un informe que envió antes del rescate de que Plus Ultra pues estaba registrando la mitad de los ingresos que otras aerolíneas de su mismo tamaño como Wamos o Evelop. Y bueno, de hecho comenta además que los ingresos son bastante modestos en relación a otras competidoras como estas dos aerolíneas, ¿no? Y lo reconoce en este informe que efectivamente hemos tenido acceso de manera exclusiva y también dice en este informe, que está firmado por el director general de Aviación Civil, que es Raúl Medina Caballero y que está fechado a febrero de 2021, que Plus Ultra es una compañía que ha venido mostrando una débil posición financiera y que venía registrando pérdidas desde su nacimiento en 2015, una cosa que nosotros también desvelamos al inicio de nuestra investigación. Claro, la pregunta es, ¿hasta qué punto estaba Ábalos personalmente al corriente de este informe? Pues él se desmarca completamente. Bueno, recordemos que estos informes son secretos, o sea, el Gobierno se ha negado a desvelarlos. Lo que pasa es que, como se han iniciado investigaciones en el marco de la Comisión Europea y en uno de los juzgados de Madrid, pues se han tenido que enviar toda la documentación, incluidos estos informes que realizaron organismos independientes y dependientes del Estado. Ábalos, por su parte, cuando le han preguntado por los dos informes que dependen de Transportes, ha dicho que él no tenía constancia, que fueron pedidos directamente por la SEPI a Aviación Civil y a ESA y que con lo cual no pasaron por el Ministerio.
Beatriz Triguero, muchísimas gracias. Gracias a por ti, esta Ana. información. Y hablamos de Cataluña. Un día después de la manifestación en la madrileña Plaza de Colón contra los indultos a los presos del Procés, hoy en Voz Populi desvelamos un nuevo gesto de Sánchez hacia el gobierno de la Generalitat. Según hemos podido saber, ha destinado una inversión récord a esta comunidad. Juan Delgado, cuéntanos. Hola, así es, Ana. Lo que contamos en Voz Populi es que el gobierno inyectó 732 millones de euros en 2020 en Cataluña y lo hizo a través de empresas públicas. Hay que recordar que la inversión que ejecuta el Estado en las autonomías se canaliza por dos vías. Una es la inversión que se aprueba en los presupuestos, que es una inversión que es conocida desde el momento en el que se aprueban las cuentas públicas, que es fija y que no se cambia, y otra partida es la que se canaliza vía empresas públicas, como pueden ser ADIF, AENA o Puertos del Estado. El Gobierno siempre ha utilizado esta partida de forma bastante arbitraria, ya que es una partida que puede ir cambiando con el tiempo, ¿no? que va aumentando porque depende de la concesión de créditos. Muchos gobiernos han usado precisamente esta partida para castigar o para premiar a los gobiernos autonómicos de turno. En el caso de Cataluña es evidente, ¿no? En 2020 destinaron una inversión récord justo en el momento en el que lo que estaba propiciando o intentando propiciar el gobierno de Sánchez era un acercamiento hacia los partidos independentistas. Las comparaciones son odiosas. ¿Cómo están el resto de comunidades autónomas? Pues llama la atención algunos datos. Por ejemplo, los 732 millones de los que hablamos al principio triplican prácticamente la media nacional, y el caso de Cataluña es de lejos la cifra más elevada de todo el país, y llama sobre todo la atención mucho el dato de Madrid, ya que a Madrid, frente a los 732 millones de Cataluña, se destina poco menos de 500, una cifra muy sorprendente teniendo en cuenta que Madrid es desde hace 3 años el principal motor económico de España, un hito que consiguió precisamente al adelantar a Cataluña en 2017, el año del referéndum de independencia. Juan Delgado, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, precisamente sobre esta lluvia de millones a la Generalitat, el editor de este diario, Jesús Cacho, nos da el comentario del día. Hoy publicamos en Voz Populi que el gobierno ha regado Cataluña a través de las empresas públicas tipo Renfe, tipo GIF, tipo gestor ferroviario, y no extraña nada, es una cosa que se cae por su propio peso. Sánchez está necesitado del apoyo de los socios que le elevaron en la moción de censura a la presidencia del gobierno, y de ellos depende, de ellos es rehén este presidente del gobierno que tenemos. Y de ahí viene también la cuestión del indulto, es decir, si Pedro Sánchez no concede el indulto que le solicitan los presos del independentismo, al día siguiente tendría que disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones generales. Esta es la dramática situación en la que se encuentra el presidente de un gobierno de un país que se llama España. Por lo tanto, ahí tenemos los ingredientes del drama español. O concedo el indulto y concedo el dinero que me pidan, o disuelvo las cámaras y convoco elecciones generales. Claro, para un tipo que está dispuesto a desguazar un país con tal de reinar, de estar en el trono un día más, pues comprenderán que la elección es fácil. Por eso sorprende que en vísperas de los indultos haya tanta gente con la cabeza bien amueblada, con políticos bien pensantes, columnistas de postín, que estén estos días comprando la mercancía averiada que vende Sánchez y su tropa mediática, de que hay que hablar de reconciliación, de que hay que empezar un nuevo futuro, de que hay que ceder. Si todo es patraña, todo es una pura patraña, el independentismo, el separatismo no ha cambiado un ápice su posición, como acaba de dejar clara el documento ese filtrado por la Guardia Civil el otro día. Ellos no van a ceder un ápice, es el presidente del gobierno el que necesita ceder lo que sea, vender hasta las joyas de la corona. Este señor, digámoslo de una vez, necesita indultar a los presos del Procés para poder culminar la legislatura, llegar hasta 2023 y sobre todo repartir los dineros
que van a llegar de Europa, con los que piensa comprar la voluntad de medio país. Y después del indulto vamos a seguir, ahí no va a quedar esta historia, esto sigue aguas abajo, esto llega a un mar muy desdichado para este país, llega a discutirse la vuelta de Puigdemont y las condiciones de esa vuelta, y llega para discutirse las condiciones de un referéndum de autodeterminación que el PSOE y el PSC tratarán de disfrazar como una consulta sin efectos vinculantes dentro de la Constitución, etcétera, etcétera. Por eso, por todo esto, por esta dramática situación en la que se encuentra este gran país llamado España, ayer cientos de miles de españoles y de madrileños y de españoles se manifestaron en Madrid para protestar contra la indignidad y para reclamar la dignificación de una nación de tantos siglos de historia y tantas veces perseguida y apaleada. Y los precios han subido un 2,7% en el mes de mayo. Es el mayor incremento de los últimos años. La energía y los alimentos han impulsado esta escalada y la preocupación se ha disparado. ¿Hasta cuándo va a durar? El Gobierno pide calma y avisa, es algo temporal. Alejandra Olcese. Hola Ana, así es, se ha conocido el dato de la inflación del mes de mayo y bueno, se dispara la preocupación porque además el dato se ha conocido justo en la misma semana en que se ha sabido que la inflación en Estados Unidos se ha desbocado y los precios son ahora un 5% más altos que hace un año. Es la subida más alta de la inflación estadounidense desde agosto de 2008. Entonces, bueno, ante esta situación y este ambiente de preocupación, el recién nombrado secretario de Estado de Economía ha enviado un vídeo, que es algo poco usual, en el que intenta lanzar un mensaje de calma diciendo que se trata de un aumento de los precios temporal, que se debe a factores transitorios y promete que el Ministerio va a estar vigilando muy de cerca cómo evolucionan los precios. ¿Cómo se explica este repunte? Pues principalmente se debe al aumento del precio de la energía, el encarecimiento de la gasolina y el petróleo, que ha subido mucho recientemente. También han colaborado los alimentos. Si se mira la inflación subyacente, que es sin contar energía y alimentos, se mantiene en un 0,2, o sea que lo que sube son los otros componentes. Y bueno, también se explica porque a nivel mundial la recuperación está avanzando a marchas forzadas, se ha disparado la demanda, pero la oferta, la producción no ha sido capaz de cubrirla. Entonces, cuando hay un desajuste entre oferta y demanda, suben los precios. Los insumos han subido y entonces las fábricas trasladan ese precio a cliente final. Claro, el Gobierno pide calma, todos tranquilos, pero en realidad no tiene ninguna capacidad de controlar los precios. Bueno, en la práctica no, claro, porque esto, en caso de que la inflación se desboque, los únicos que pueden intervenir son los bancos centrales con políticas monetarias más restrictivas. Lo que pasa es que yo entiendo que lancen este mensaje de tranquilidad porque en cuanto suben los precios empieza a haber también críticas y un ambiente, pues los sindicatos enseguida salen a decir que si suben los precios tienen que subir los salarios, que si suben los salarios tienen que subir las pensiones, piden la subida del salario mínimo de 2021 que no ha tenido lugar todavía y bueno, también pues recuerdan que hay en España 600.000 hogares sin ningún tipo de ingreso, que el ingreso mínimo vital debería cubrir a más familias. Entonces bueno, se crea un ambiente de preocupación y el Gobierno pues sale a lanzar un mensaje aunque realmente no esté en su mano controlarlo. Por si acaso. Eso es. Pues Alejandra Olcese, muchísimas gracias. A vosotros. Y estamos pendientes hoy del encuentro que mantendrán el presidente Sánchez con su homólogo norteamericano, Joe Biden, en Bruselas, aprovechando la asistencia de ambos a la cumbre de la OTAN. Es el primer contacto, ya que a diferencia de otros líderes europeos, el estadounidense no había hablado por teléfono con Sánchez desde que llegara a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. Para la delegación española, este encuentro es clave para reforzar la relación venida a menos entre ambos países. Hoy en Voz Populi les contamos cómo se fraguó este encuentro. Las bambalinas. Fue la vicepresidenta Kamala Harris quien facilitó la cita. ¿Qué le pidió exactamente al gobierno español? Jorge Sainz, cuéntanos. ¿Qué tal, Ana? Pues efectivamente el gobierno de Pedro Sánchez ha sabido tocar una tecla que es muy sensible para Estados Unidos, que es la migración descontrolada desde los países de Centroamérica a Estados Unidos. Este es un asunto prioritario para la administración de Biden, como lo fue para la administración de Donald Trump. Y lo que desvelamos en Voz Populi es que la vicepresidenta Kamala Harris pidió recientemente, vía embajada española en Washington, al gobierno de Sánchez, a la Moncloa, que intermediara, que favoreciera un acto solidario de recaudación de fondos para acabar con las enormes bolsas de pobreza que hay en estos países. Recordemos que Sánchez estuvo la semana pasada de gira en Latinoamérica, estuvo en Argentina y en Costa Rica, donde tuvo lugar este evento.
La financiación de Estados Unidos, la ayuda de Estados Unidos a estos países es una de las políticas que ellos consideran clave para reducir la migración. Y en este acto fue mucho mejor de lo esperado. La implicación del gobierno español hizo que el objetivo inicial de recaudación, que eran los 60 millones de dólares, se pasara a 110 millones de dólares. Esto ha gustado mucho a la administración Biden y España ha demostrado que tiene entrada, que tiene capacidad de negociación en los países de Centroamérica. Y por lo tanto, este éxito diplomático, si así lo podemos llamar, facilitó, allanó el camino al encuentro entre Biden y Sánchez de este lunes en Bruselas. Y Jorge, ¿de qué se va a hablar? ¿Qué se espera de esta cita? Bueno, es una primera toma de contacto. Como bien decías, no ha habido ningún tipo de comunicación entre la nueva administración Biden-Harris y el gobierno de Sánchez, con lo cual estamos ante una primera toma de contacto en la que, por supuesto, se abordará el tema de Centroamérica, que, como hemos dicho, ha sido clave en este encuentro, y probablemente, bueno, hay asuntos en la agenda bilateral que pueden interesar. Siempre tenemos las bases americanas en Rota, por supuesto, y, bueno, algún asunto económico probablemente relacionado con la Unión Europea, también de Venezuela. Son varios temas que ahora mismo interesan a los dos gobiernos, pero es una primera toma de contacto y es importante para el gobierno español, desde luego. Claro, también está ahí el tema de Marruecos pendiente, ¿no? Jorge, ¿por qué se ha hecho esperar este contacto? Bueno, hay que decir que el gobierno español pues ahora mismo no es que esté en la Champions League de la política internacional, por lo tanto, pues efectivamente desde que Biden asumió la Casa Blanca a principios de este año, pues tuvo una serie de contactos con líderes internacionales, no estaba el gobierno español. Después, con la crisis que se desató en Oriente Próximo, también Biden hizo, bueno, una serie de gestiones en las que tampoco estuvo incluido el gobierno español y, bueno, hay que decir que realmente pues España es un país que ahora mismo pues en política internacional no es que esté precisamente a la vanguardia, y también Estados Unidos pues tiene otros intereses y quiere tocar otras teclas que no son concretamente la española. Sin embargo, cuando han tenido que hacerlo con el caso centroamericano, lo han hecho y la cosa ha fluido, con lo cual, bueno, hay intereses comunes, siempre los ha habido entre los dos países, y esta es una primera toma de contacto que desde luego, digamos, pasa la página a las dificultades que encontró Sánchez para entrevistarse con la administración Trump, que es la precedente. Jorge Sainz, muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros. Ya ven, España refuerza la relación transatlántica y no pierde de vista tampoco los contactos con Venezuela. Nuestro compañero Marcelo Moncayo ha entrevistado a Juan Guaidó, líder opositor y presidente encargado de Venezuela. España, que fue de los primeros países en reconocerle, ha seguido manteniendo contactos con él, así lo reconoce. Tenemos conversación y reunión con nuestros aliados en España, constantemente. Para nosotros no es, digamos, novedoso cuando hay puntos de fácil o rápida articulación, hay puntos de discusión, como en cualquier democracia y cualquier alianza que se pueda generar. ¿Aliado se refiere a gente del Ejecutivo de Sánchez? Sí, claro. Mantiene contactos con el actual gobierno, sí, pero deja un recado. La reunión que mantuvo el ministro Ábalos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a la que acusa de ser una de las principales responsables de la crisis del país, no ha caído del todo bien. Lo que se debe señalar siempre es a los responsables de la crisis en Venezuela. Y Delcy Rodríguez es una de las grandes responsables, no es relativizable. Entonces, yo respeto la actuación del gobierno de España y sobre todo la respeto de cara a poder articular y alinear a la comunidad internacional. Pero también se debe señalar de nuevo a los responsables de la crisis y la tragedia en Venezuela. Separo las dos cosas. Bueno, con esta entrevista terminamos hoy esta edición de Barra Libre. Ya saben que nos pueden encontrar en la web de vozpopuli.com, también en nuestro canal de YouTube, donde pueden comentar. Estamos, por cierto, también en formato podcast en Spotify. Nosotros volvemos mañana con muchísimos más temas. Cuídense.